Bien, vamos entonces ya a continuar con esta carta a los Corintios de San Clemente de Roma. En nombre del Padre, del Hijo, del En nombre del Espíritu Padre, y del Santo. Hijo, y del Amén. Espíritu Santo. Dios Amén. te salve María, llena eres de gracia, el Señor El es Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre Bendita tú todas eres las entre todas las mujeres mujeres y y bendito bendito es el fruto de tu tu vientre vientre Jesús. Jesús. Santa María, La Madre de Madre de Dios, ruega Dios, por ruega nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado sin pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Padre, Espíritu del Hijo y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Bien, habíamos entonces comentado ya, ¿no? Cómo Clemente de Roma aborda y asume una cuestión problemática que se presenta y que tiene que ver no con cuestiones, vamos a decirlo así, teóricas o doctrinales, sino con actitudes internas que se presentan y que no adquieren un perfil basado en la rivalidad, en la envidia y al final, pues en los conflictos que suelen desatarse al final en una reunión de seres humanos. ¿No? Este es, digamos, como el planteamiento. Y vimos cómo, ¿no? Por un lado, Clemente de Roma señala el problema, después destaca la raíz del problema y finalmente insiste en la solución del problema. Y eso creo que también es un esquema resolutivo que nos puede funcionar a cualquiera de nosotros. Es decir, si cualquiera de nosotros experimenta una dificultad, un problema, sea el que sea del tipo que sea, lo primero que tenemos que ubicar es el problema en cuanto tal, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? De ahí, ¿cuál es la raíz de ese problema? ¿No? Tenemos que indagar a fondo, pues, ¿no? Profundamente, hasta encontrar esa raíz que está, digamos, como alimentando el problema. Y una vez hecho esto, a continuación, podemos dar, o por lo menos intentar llegar a una solución. ¿No? Pero, en definitiva, no seremos capaces de solucionar algo que desconocemos o algo que no entendemos de dónde es que está proviniendo. Y eso es algo que a veces también nos falta, es decir, nos falta visión, ¿no? Una visión amplia, pero también profunda. O sea, a veces eh, nos tenemos que tomar el tiempo de pensar bien las situaciones, tratar de entender cuál es su raíz que lo está fomentando y de ahí, ahora sí, tratar de alcanzar una adecuada solución a esa cuestión en particular. Entonces vimos cómo en un primer momento, por ejemplo, San Clemente de Roma menciona que la solución primaria que hay que tomar es el arrepentimiento, o sea, el reconocimiento de los fallos, ¿no? O sea, reconocer que a lo mejor algo por ahí no salió bien y que no es posible que dentro de una comunidad ya constituida, unos pocos elementos, como en este caso señala Clemente, dos, causen estragos. Y fíjense que es delicado porque me parece evidente que él sabía quiénes eran, pero no los expone. Aparte, la comunidad ya lo sabe. Digamos que es respetuoso, ¿no? No los exhibe, pero sí, ¿no? Se da cuenta que hay por lo menos dos que están causando serios problemas. Entonces, una vez que se habla ya del arrepentimiento, a continuación, el propio Clemente de Roma pasa a mostrar que es fundamental retomar de nuevo las exigencias y el orden mismo del amor, es decir, los principios que Cristo ha instituido y que, como dijimos, son básicamente dos principios fundamentales, la paz y la unidad. La unidad y la paz. Esto es fundamental de entender. ¿Qué pasó, Paola? Buenas noches, profesor. Vale. Eh, una, tengo una pregunta. Para estas fechas, o sea, el principio del cristianismo, ¿ya se tenía claro qué era el pecado o qué era la gracia? O sea, no como algo, o sea, por ejemplo, el pecado no como algo moral, sino teológico. Sí y no. O sea, se tenía ya una clara conciencia de pecado gracias al Antiguo Testamento, que recuerden que en esta época son lo que llaman escrituras, donde el pecado se concibe como un
atentado contra lo que Dios ha instituido, ¿no? La gracia, en cuanto tal, no tiene un desarrollo, pero sí ya se concibe que uno puede experimentar, y de hecho está llamado a hacerlo, el auxilio divino, el auxilio venido de lo alto, y que de inmediato se va a identificar con la asistencia aportada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Pentecostés, ¿no? La asistencia del Espíritu Santo, que no es que tome el relevo de Cristo, simplemente realiza la obra que le corresponde en tanto Dios, ¿no? La voluntad de salvación es del Padre y esta voluntad se mantiene y se realiza en Cristo. Y la realización concreta, temporal, histórica de esta salvación, a su vez, se va a ver asistida por el Espíritu Santo. O sea, es una obra, digamos, en la cual interviene eh, la Trinidad entera, o sea, Dios mismo. Ahora, ¿qué sucede? Si se tiene conciencia de que en este caso, más que un pecado en sentido moral, como lo hemos nosotros reducido, sí se reconoce que se presentan faltas o infidelidades con respecto a lo que Cristo ha dejado establecido. Y esto que ha dejado establecido es sobre todo el amor, pero no el amor ideado por los seres humanos, no el amor definido por los seres humanos, porque eso suele ser un error frecuente en el cual todos incurrimos. Por ejemplo, a veces pensamos que el amor, ¿no?, debe desarrollarse de tal manera que incluso podemos perder dignidad o podemos perder respeto sobre nosotros mismos. Y eso, en definitiva, no es amor, porque el amor siempre tiene que estar acompañado de la verdad. Y la verdad es la luz que ordena el amor. O sea, son inseparables, ¿no? Amor, lo voy a decir de esta manera. Amor sin verdad es una farsa. Verdad sin amor puede ser crueldad. Por eso los dos tienen que ir siempre de la mano. Por eso lo que vemos que hace en este caso Clemente de Roma es exponer la situación a la luz de la verdad, o sea, diciendo qué está ocurriendo y por qué está sucediendo. Una vez que esto se expone, ¿no?, también aborda la cuestión del amor como aquello que en definitiva se abandonó. Por ejemplo, les dice claramente Clemente de Roma, el que tenga amor en Cristo, cumpla los mandamientos de Cristo. O sea, hay, digamos, ¿no?, una realidad clara. Seguir a Cristo significa cumplir sus mandamientos, pero los mandamientos de Cristo están basados en el amor, ¿no?, con todo lo que esto implica, o bien con todo lo que eso requiere. Y Clemente de Roma da un criterio, dice, porque el amor nos une a Dios. Se trata de llevar a cabo las exigencias propias del amor, pero ojo, del amor de Cristo. Eso es algo que a veces nosotros, insisto, podemos dejar de lado, porque, claro, nos gustaría diseñar un amor a la medida o un amor que logre satisfacer nuestros propios deseos o nuestras propias expectativas. No obstante, Cristo ha dejado unas reglas muy puntuales. Por ejemplo, dice Clemente de Roma, en el amor nada es vulgar, nada es soberbio. Entonces, para Clemente de Roma, algo queda claro. El amor nos evita o nos aleja más bien de una soberbia que causa estragos y también de una vulgaridad que todo lo ensucia o, por así decirlo, que lo echa a perder. Incluso da criterios más puntuales y dice, el amor no ocasiona cisma, el amor no se subleva, el amor todo lo hace en armonía. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí ya Clemente de Roma avanza un paso más y deja algo en claro. El amor instituye un orden claro.
este orden claro del amor nunca va a promover separaciones injustificadas por motivos ilegítimos. Es justo a lo que se refiere San Clemente de Roma cuando habla del cisma o de la sublevación. Sublevarse es rebelarse contra, por ejemplo, una autoridad instituida por motivos de molestia propia, por enojos o por rivalidades. Y sobre todo, ¿no? El amor busca siempre una armonía de integración que no elimina las dificultades, pero las coloca en el lugar que en efecto le corresponden. Esa es la diferencia. Por eso insisto, ¿no? Amor y verdad son inseparables. Y dirá Clemente de Roma, sin amor, nada es agradable a Dios. Que son ideas que hoy en día a nosotros ya nos resultan familiares, por lo menos cercanas, pero en estos momentos apenas se están confeccionando, están tomando, pues, ¿no? Una forma importante. Incluso dirá Clemente, en el amor nos acogió el Señor. O sea, Él nos ha salvado por amor. No lo ha hecho movido, por ejemplo, por molestia o por algún otro motivo, simplemente lo ha hecho en el amor. Dice, por el amor que nos tuvo, nuestro Señor Jesucristo dio su sangre en favor nuestro por voluntad de Dios, y su carne en favor de nuestra carne, y su alma en favor de nuestras almas. O sea, Clemente, fíjense, y esto es algo importante, ¿no? Clemente empieza a hablar ya de la obra redentora de Dios en base al amor. Y por ende, lo que debe guiar la comprensión del acontecimiento redentor es el amor. Y nuestros comportamientos tienen que estar ordenados en base, ¿no? Digamos, al amor que Dios mismo ha expresado. Entonces, esto, por un lado, ayuda a entender que, en definitiva, cuando se atenta contra el orden del amor, se está cometiendo, por así decirlo, un daño bastante fuerte por toda la serie de consecuencias que eso genera y que eso produce. Por ejemplo, esa insistencia en llevar a cabo una división o una separación, un cisma. Además, por motivos ilegítimos. ¿Se acuerdan, no? Lo que en algún momento el propio Clemente de Roma mencionó al decir, a ver, ¿no? Ustedes quieren quitar a unos obispos que han sido instituidos por los apóstoles. ¿Qué motivos tienen para hacerlo? Si han sido irreprochables, si no hay razón. Quiere decir que sus motivaciones no son ciertamente, ¿no? Aceptables. Entonces, para que, digamos, se entienda bien a partir de qué va a venir la resolución del conflicto, Clemente de Roma invita a admirar, a contemplar con seriedad el amor. E incluso dirá, y reconozcamos que no hay explicación de su perfección. O sea, nosotros quisiéramos, vuelvo a insistir, ¿no? O nos gustaría diseñar un amor que nos resultara digerible y cómodo, pero es que el amor no es así. Ujú. El amor ciertamente tiene sus propias exigencias y por eso insiste Clemente de Roma, supliquemos e imploremos, ¿no? A su misericordia para que seamos encontrados inmaculados en el amor sin parcialidad humana. Ahí está la clave. A veces el amor, en efecto, se descompone porque nosotros solo queremos aportar una determinada parcialidad. Por ejemplo, trato bien al que me cae bien, pero no al que me cae mal. O le doy preferencia, ¿no? A aquel del cual puedo obtener un beneficio y del que no, simple y sencillamente, me olvido. Entonces, aquí lo que mencionaba ahorita Paola, y es importante, cuando se habla de pecado, lo que se insiste
en pocas palabras, ¿no? Es que en definitiva es justamente el amor, ¿no? O a partir del amor que nuestros pecados son perdonados. Digamos, en la práctica misma del amor. Lo dice claramente Clemente de Roma. Dice, somos bienaventurados si obramos los mandatos del Señor en la concordia del amor, para que por el amor no sean perdonados los pecados. ¿Mm? O sea, no solo se limita a un señalamiento puntual de alguna falta, sino al compromiso definido con el amor instituido por Cristo. ¿Qué pasó, Paula? Entonces, por ejemplo, bueno, cuando a las personas, a los católicos les preguntan qué es pecado y los católicos decimos, pues es una falta en contra de Dios. Sería más bien, bueno, obviamente, pero sería más bien una falta en contra del amor. Exactamente. Pecar es atentar contra el amor. Es un atentado contra el amor. Eso, en realidad, es el pecado. Y ojo, se evalúa el pecado por los efectos que produce y los motivos que lo sustentan. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos fundamentales del conflicto dado en la comunidad de Corinto? La envidia y la rivalidad. ¿Cuáles son sus efectos? Cismas, altercados, enfrentamientos, disputas y al final violencias. Y entonces, fíjense, aquí Clemente de Roma da un paso más y dice, por tanto, pidamos que nos sea perdonado cuanto hayamos pecado y hecho a causa de alguno de los aliados del adversario. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Una persona que atenta contra el amor es una persona que se ha vuelto aliada del adversario, es decir, del demonio. Porque justo lo que el demonio quiere es romper la estructura misma del amor que Cristo ha instituido. ¿Cómo lo va a lograr? Por medio de cómplices que se dejan infectar por sus respectivas sugerencias. Entonces, por eso es tan importante que nosotros también entendamos cómo nosotros podemos llegar a ser, de alguna u otra manera, aliados, pues, del adversario. Y al final, da la clave principal, ¿no? De, digamos, eh, la causa principal de los problemas que surgen. Dice, pues es mejor para el ser humano confesar sus faltas que endurecer su corazón. Quiere decir que hay una doble dimensión en nuestro actuar humano. En la primera se da el hecho mismo de las faltas. En un segundo nivel se da el rechazo a reconocer las faltas cometidas. Eso es, ¿no? Endurecer el corazón. O sea, por ejemplo, cuando una persona está convencida de que todo el mundo le ha hecho daño, pero ella no le ha hecho daño a nadie. O que no es capaz de reconocer un error, una falta que ha cometido. Donde incluso, digamos, se la pasa señalando los errores ajenos sin reconocer los propios, que es algo que el Señor ya había dicho. ¿No? Ustedes ven, ¿no? La viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga que llevan en el propio. O sea, aquí hay, digamos, ¿no? Como un llamado a la transparencia y a lo que se llamaría confesión, porque esto es muy importante. La confesión en los primeros tiempos no se limita a una exposición puntual de faltas cometidas. Sí, yo creo que es tu internet, hermana, o a menos que los demás me lo digan, pero creo que es tuyo, ¿eh? Sí, se me hace que es tu señal, ¿no? Porque hasta se ve como lento, a lo mejor anda baja por ahí la señal. Entonces, no solamente se trata de confesar, digamos, faltas puntuales,
sino de confesar incluso, o mejor dicho, reconocer las incapacidades que hemos ido adquiriendo, sea por la razón que sea. Por eso va a decir Clemente de Roma, hermanos, el Señor del universo no tiene necesidad de nada, nada de nada necesita, solo que le confesemos. Ahora, ¿qué le voy a confesar? No solo mis actos, sino mi propio estado interior. Y eso es lo que hemos olvidado. Por eso muchas veces en la actualidad la confesión no es tan terapéutica como de hecho lo es. Porque una persona entra, por ejemplo, y expone en el confesionario una serie de actos cometidos que reconoce como individuos, que se arrepiente muy bonito, pero no confiesa al mismo tiempo, a lo mejor, el agrado que siente por ello, el arraigo, ¿no? O pacto que ya tiene con ese pecado, e incluso la dureza de corazón que lo lleva a no aceptar una serie de cosas o una serie de circunstancias. Entonces, vamos a decirlo así, algo es importante, la confesión no solo implica lo exterior, también implica lo interior. No solo se limita, repito, a hablar de una serie de actos cometidos exteriormente o faltas visibles, sino también de exponer o reconocer, ¿no?, las faltas del corazón. Y eso involucra que seamos sinceros. Por ejemplo, puede ser que yo quiera destituir como un miembro de esta antigua comunidad de Corinto a un obispo y decir, bueno, lo quiero destituir simple y sencillamente porque me cae mal. Punto. No tengo que decir, ¿no? O inventar excusas que lo único que hacen es encubrir mi postura propia, interior, no necesariamente exterior, pero sí interior. Por ejemplo, que yo quiero que se vaya tal obispo, tal presbítero, tal persona, tal religiosa, porque me cae mal. Es decir, por un motivo, ¿no? Al menos muy cuestionable, porque objetivamente no tiene peso. Y por eso les dice Clemente, amados, conocéis las escrituras, las conocéis bien, o sea, no se engañen. Las escrituras son claras, ¿no? Las escrituras nos han dado criterios. E invita a Clemente de Roma a una especie de autoexamen, lo que hoy llamaríamos nosotros un examen de conciencia. A ver, y esto también es muy importante, porque cuando hablamos de examen de conciencia en relación a la confesión, no estamos hablando de un repaso minucioso de los actos cometidos. Examen de conciencia es sondear realmente el corazón. Entonces, hace una pregunta muy clara y muy puntual Clemente de Roma. Dice, a ver, veamos, ¿quién de vosotros es generoso? ¿Quién compasivo? ¿Quién repleto de amor? ¿Quién realmente lo tiene? Cuando estas preguntas se plantean, entonces cada uno de nosotros puede reconocer su propio estado interior. Por ejemplo, a lo mejor Edgardo dice, pues yo sí soy generoso, pero también reconozco que soy impaciente. ¿Mm? O la hermana Rocío puede decir, ok, soy compasiva, pero también soy irascible, etcétera, etcétera. Dice, diga, dice Clemente de Roma, y a continuación diga, si por mi causa sucedió la revuelta, la discordia y los cismas, me marcho, me voy a donde queráis y hago lo que se ha mandado por el pueblo con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus presbíteros establecidos. Es decir, si yo soy la causa del conflicto, pues entonces yo me aparto. No tengo por qué generar un desastre, una catástrofe por mera dureza de corazón. A ver, si aquí el del conflicto o el que está generando el conflicto soy yo, pues me aparto, me alejo. Y es lo que dice Clemente, es mejor eso a encubrir y seguir con un daño, ¿no?, constante y permanente.
Ahora, aquí la pregunta interesante sería, ¿quién lo hace en realidad? Porque para nosotros siempre es muy fácil señalar a los demás como la causa de todos nuestros problemas. Es decir, evadimos. ¿Qué pasó, Marcela? Me parece muy interesante. Tú dijiste al principio de que tenemos que mirar cuál es la raíz. Y yo creo que en ese examen de conciencia pueden ocurrir dos cosas, que al hacer el examen aprendemos a conocernos a nosotros mismos y aprendemos a conocer nuestro corazón y eso nos va a ayudar para discernir cómo manejo esa ira o cómo manejo la situación en la que de envidia en la que sea. Y creo que por eso San Ignacio habla de examinarnos inmediatamente que sintamos algo, si siento rabia o algo, inmediatamente parar y hacer ese examen de conciencia. ¿Por qué estoy brava? ¿Qué fue lo que me disgustó? Y empezar a hacer esos pequeños ejercicios de discernimiento para ayudarnos y conocernos más antes de llegar a la confesión. Porque como tú dices, llega uno y dice una lista, pero realmente no tienes la profundidad ni el arrepentimiento que necesitas para poder confesar ese pecado. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede como en los jardines donde hay pasto, donde hay césped. Vamos, ¿no? Pasamos literalmente la maquinita para rasurarlo, pero vuelve a crecer y vuelve a crecer. Entonces, hay gente que dice, es que, híjole, a mí ya me da pena porque siempre voy por el mismo pecado. Claro, porque solo está exponiendo el resultado, pero no se ha abierto, no ha reconocido la raíz profunda de la cual emerge. Por eso es tan importante que nosotros hagamos un sondeo de raíz, que no solo nos quedemos por la superficie, sino que seamos capaces, ¿no? De llegar lo más hondamente posible. Y esa es una gracia que a todos se nos concede, o sea, no es nuevo. ¿Qué pasa, Marta? Sí, con respecto al sondeo, muchas veces uno no sabe. Yo sufría de rabia por una situación familiar, pero no hasta que oí una conferencia de Fray Nelson que hablaba de las tormentas del hombre, fue que descubrí esas raíces de lo que genera una ira a nivel familiar, que no es una ira santa. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices, uno va y confiesa y confiesa y confiesa, pero uno sigue bravo. Entonces, pues, ¿qué objeto tiene? Entonces, es mucha ignorancia y mucha falta de preparación de parte nuestra. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando de definir lo de la tristeza, ¿sí? La tristeza santa, y tú lo mencionaste en otra charla, y en las enfermedades espirituales. Pero yo no lo tengo tan claro como la ira. Sí, yo la ira la manejo muy bien y sé cuándo tengo que retractarme y ponerme de rodillas y cuándo no. Pero con la tristeza no. Yo no sé discernir de dónde viene mi tristeza, ni por qué viene mi tristeza, ni qué tristeza estoy consintiendo. Entonces, en eso yo creo que tenemos que también pedir ayuda y pues muchas veces no sabemos dónde pedirla. Exacto. La primera ayuda que debemos pedir es la asistencia del Espíritu Santo, que todo lo sondea, que todo lo penetra. Por eso es tan importante la oración, porque en la oración se nos van a ir descubriendo esos abismos que nosotros no alcanzamos, pero que son reales, que nos permite vislumbrarlos y, ojo, reconocerlos. A ver, reconocer es aceptar que están ahí, aunque no entienda bien por qué o cómo, pero están ahí, los reconozco. Y justo porque los reconozco, ¿no? Los expongo, o sea, los digo, o sea, los confieso. Eso es algo que hemos perdido de vista. ¿Por qué? Porque para nosotros es mucho más fácil evadir la propia responsabilidad y ver en el otro la fuente de todas mis desdichas. Esto es así desde el primer pecado. Acuérdense cuando el Señor, ¿no? Se acerca con Adán y le pregunta, ¿acaso comiste del fruto que te prohibí? Y Adán le dice, pues la mujer que me diste, ¿no? Y Eva le dice, ¿por qué hiciste esto? Dice, pues la serpiente. Ahora, fíjense, detengámonos en ese pasaje. ¿Qué no era más fácil, honesto y sincero de parte de Adán, que es al primero al que el Señor le pregunta, que Adán dijera, sí, Señor, te fallé, perdóname, lo siento, I'm sorry?
O sea, mínimo, no lo hace, ni eso, ¿eh? Le avienta todo a Eva. Con Eva es peor. Porque, a ver, cuando el Señor le dice, ¿por qué hiciste esto? Es lo que le pregunta. ¿Por qué hiciste esto? ¿A qué se refiere el Señor con esto? A ver, yo les pregunto, que veamos si ponen o no atención a las escrituras. ¿Te Con pregunta esto que a Eva o a Adán? A Eva. a la desobediencia, No. A ver, hermana, ¿por qué le dice a Eva? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es, Pues ¿a qué se hacer refiere con caer a esto? Adán, hacer caer a ¿Eh? Adán, ¿no? Exactamente. Hacer caer a Adán porque le dio de comer la manzana. Exacto. Lo grave, lo más grave en Eva no es que haya comido del fruto prohibido, es que haya embarrado a Adán, que se haya llevado a Adán entre las patas. Porque Eva podía decir, ok, yo ya caí, pero no tengo por qué hacer caer a mi compañero, a mi ayuda y a mi auxilio. Es más grave. Es como sucede generalmente en el caso de la maldad, la complicidad, ¿no? Si yo me drogo, pues quiero que los demás también lo hagan, ¿no? O sea, no conforme con lo que yo hago, quiero llevarme a los otros tras de mí. Es decir, arrastrarlos finalmente, ¿no? En este caso, en la caída. Entonces, lo que menciona Clemente de Roma es muy importante porque debemos nuevamente recuperar el realismo pleno del compromiso con Cristo. A ver, lo que realmente importa ante Cristo no es solo lo que hacemos, es lo que somos, lo que realmente somos. Lo que hacemos, eso ya está, pero lo que somos, ¿m? Es lo que ocultamos. Siempre podemos poner mil y un pretextos, pero no estamos obligados. Y por eso Clemente va a dar un contraejemplo. Les recordará, les dice, a ver, conocemos que muchos entre ustedes se han entregado a cadenas para rescatar a otros. Es decir, ¿no? Personas que a lo mejor estaban apresadas y decían, no, llévame a mí. O sea, se han ofrecido por alguien más para el bien. Dice, muchos se entregaron a la esclavitud y con ese precio alimentaron a los demás. O sea, se vendieron como esclavos para ayudar a los demás de esta comunidad de Corintio. Dice, muchas mujeres fortalecidas por la gracia de Dios realizaron también muchas hazañas, hicieron el bien. ¿Por qué no entonces, si somos capaces de hacer el bien, por qué no reconocemos que igualmente somos capaces de hacer el mal? Y vean, lo que está diciendo Clemente de Roma me parece a mí que es como muy, muy sano, ¿no? Lo que está diciendo es, a ver, si alguno reconoce en su corazón que es la fuente del conflicto, que se aparte por sí mismo, que no se empeñe en causar, ¿no? Mayores problemas. ¿Por qué? Porque si se atenta, ¿no? Contra el amor, al final todo lo demás saldrá perjudicado. Ujú. Y ahí es cuando entonces Clemente dice, intercedamos nosotros por los que se hallan en algún pecado, para que les sean dados moderación y sentimientos de humildad, a fin de que no se abandonen a nosotros, sino a la voluntad de Dios. Y aquí está la clave. A ver, nuestra forma de obrar, nuestra forma de proceder es realmente lo que Dios quiere o no. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe tener presente. ¿Es realmente lo que Dios quiere? O sea, en tanto, ¿no? Se refiere a mis comportamientos o a mis prácticas diarias de vida, ¿es realmente lo que Dios quiere o no? Porque al final, cada uno está, digamos, vinculado o relacionado a esa voluntad divina. Hay muchas cosas que a lo mejor para nosotros no tendrían ningún problema. La pregunta es, bueno, ¿y con Dios pasa lo mismo? Es decir, ¿es eso lo que Dios quiere o no?
Entonces, hay una intercesión, dice Clemente de Roma, de orar por aquellos que se encuentran en un pecado, no para que se sometan a nosotros, para que entiendan lo que Dios les está pidiendo. A veces el Señor nos dice, acércate. A veces el Señor nos dice, apártate. Pasa como en el caso de un adicto, o sea, con una persona enferma. Hay veces donde uno se acerca, hay veces donde uno se aleja, porque no hay otro remedio. Hay veces donde la persona tiene que tomar una sana distancia, porque la manera en la cual ha procedido no ha sido benéfica ni ha obtenido ningún tipo de buen fruto. Y nosotros seguimos suponiendo que sí, y a veces pueden pasar años. Y entonces nos enganchamos en falsas fantasías, esperando algún tipo de cambio, ¿no? Y considerando que vamos por buen camino, cuando objetivamente es evidente que no. Es como, a ver, si yo me acerco con una persona enferma y la quiero obligar a comer, me dice no quiero y aviento, ¿qué tengo que hacer? Soportar, digamos, ¿no? Sus groserías, etcétera. No, ok, no quiere, aquí está, luego regreso. Si necesitas algo, me hablas, punto, ya. Se mantiene el orden, ¿no? Porque a eso justamente también se refería el Papa Francisco cuando nos dijo, hay que ser mansos, no mensos. O sea, el Señor en ningún momento nos dio el mandato de ser imbéciles. No lo hizo jamás. Ni es a lo que nos ha invitado a vivir, ¿no? Con plena dignidad. Entonces dice igual Clemente de Roma, y nosotros asumamos la corrección, ¿no? Por la que nadie debe irritarse. O sea, si alguien te dice estás mal y te enojas, es porque ya estás mal. Si tú aceptas la corrección con paz y decir, ok, no me había dado cuenta, lo voy a corregir, lo voy a enmendar, etcétera, entonces tienes humildad. Si no, no. Porque como dice Clemente de Roma, esa corrección mutua que nos hacemos entre nosotros es muy buena, porque es precisamente lo que nos une, nos vincula, ¿no? A esa voluntad divina. Por eso es siempre tan importante tener como un criterio de comunidad establecido. O sea, lo que les quiero decir es que vivir cristianamente aislado es extremadamente peligroso, es un error, porque no podría saber si voy bien o no. No tengo referencias. Por ejemplo, alguien me dirá, ay, ¿qué pasa con los ascetas? Por ejemplo, aquellos que se aíslan, ok, pero tienen un padre espiritual, tienen un director espiritual. Incluso a veces para asumir ese perfil piden permiso, por ejemplo, a su superior o piden permiso a su abad. No es algo que deciden por cuenta propia. Tiene que haber ciertamente, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir, como un sustento de comunidad compartida. Entonces, dice Clemente de Roma, dense cuenta qué protección y beneficio tienen los que son corregidos con el Señor. Digo, por el Señor. O sea, es una bendición. Que alguien te corrija es una bendición, no es una maldición, porque te está ayudando a enmendar lo que no está correcto en tu propia vida. No podemos decir todo el tiempo, pues sí, está bien y no pasa nada. Todos necesitamos una guía, necesitamos una orientación y necesitamos, por supuesto, ¿no? Una corrección, porque como dice Clemente de Roma, siendo un padre bueno, nos corrige. ¿Para qué? Para que hallemos misericordia por su corrección. Entonces, fíjense, aceptar la corrección es aceptar esa bondad misericordiosa que Dios mismo me hace llegar. Persona que no acepta la corrección, pues es porque está en rebelión. No quiere misericordia, quiere guerra. No quiere la paz, quiere conflicto. Y de fondo, espiritualmente hablando, no quiere vida, quiere muerte. Quiere destruir. Quiere ciertamente causar conflicto. Por eso lo va a decir claramente Clemente de Roma. Por tanto, vosotros, los que habéis creado el fundamento de la revuelta
someteos a los presbíteros y corregíos para conversión. Pues un criterio objetivo. Y dice, doblando las rodillas de vuestro corazón. No se trata de algo corporal, no es por sometimiento. Doblando las rodillas de vuestro corazón. Y eso ciertamente puede ser algo extremadamente difícil de asumir. La razón es simple. Estamos convencidos de que nosotros estamos en lo cierto. Todos los demás están equivocados. De que tengo 1001 motivos para sostener mi postura, para excusarme, vamos, para defenderme. Qué difícil es decir, es verdad, estoy mal. En esto, en esto y en esto. Lo vemos en Adán, lo vemos en Eva. Y así lo vamos a ver, ¿no? En cada uno de nosotros, en tanto pecadores. Entonces dice, aprended a someteros, doblando las rodillas de vuestro corazón, dejando a un lado la jactancia y esa soberbia arrogancia de vuestra lengua. El Señor ya le había dicho, no dijo Jesús, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si mi boca habla de arrogancia, habla con soberbia, ¿no? Si mis palabras son como cuchillos que hieren y lastiman, pues es en definitiva porque otra vez estoy en rebelión. En pocas palabras, no estoy en comunión. Por eso va a decir Clemente de Roma, es mejor para vosotros ser hallados pequeños e insignificantes en el rebaño de Cristo que ser separados de su esperanza, apareciendo con autoridad y grandeza. Y es verdad también. Hoy yo les pregunto, en el ambiente contemporáneo, ¿quién se calla? Nadie. Todos decimos tener la razón. Todos queremos imponer. Nadie se quiere someter. Y por someter no queremos decir en sentido de esclavitud, ¿no? Sino someter, o sea, doblar las rodillas del corazón. Hoy hay gente, mucha, alrededor del mundo, que está convencida de lo siguiente, todos están mal menos yo. Nos hemos vuelto acusadores potenciales, ¿no? Acusadores profesionales. Hay quienes culpan a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, al sistema, al capitalismo, al heteropatriarcado, al no sé qué, a la comida vegana, a la gentrificación, ¿no? A los turistas, al reggaetón, a lo que sea. Pero siempre tenemos una actitud de acusación y ya sabemos quién es el acusado. El que solo acusa tiene claramente un perfil demoníaco. Y dice adelante Clemente de Roma, por tanto, acepten nuestro consejo y no tendrán de qué arrepentirse. A eso se le llama docilidad. Acepten nuestro consejo y no tendrán que arrepentirse, porque vive Dios y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la fe y la esperanza de los elegidos, que aquel que con sentimientos de humildad persevere en moderación, sin echarse atrás, entonces alcanzará lo que Dios espera de él, o sea, lo que Dios quiere. Y eso es importante. Por eso yo se los vuelvo a repetir y ya se los había indicado en alguna ocasión. Cuando estemos atorados en algo y no sepamos cómo salir y tenemos una ocurrencia para hacer esto o aquello, antes de hacerlo, preguntémosle a Jesús en la oración si eso es lo que Él quiere. Por ejemplo, Señor, estoy pensando muy seriamente mandar al carajo a mi esposa. ¿Eso quieres tú? O como yo se los dije, más fácil, ¿no? ¿Tú qué dices? Estoy pensando ir y hablar con la vecina para decirle que es su hijo. ¿Eso quieres tú? Y esperar a tener claridad. Mientras no tenga esa claridad, no hago nada.
Si ya tengo la claridad y con esa paz, adelante. Claro, demora en llegar. ¿Por qué demora? Porque nos está invitando al crecimiento interior. ¿Qué es lo que más trabajo nos cuesta? Confiar. Porque nosotros queremos tener certezas garantizadas. Si algo nos angustia, es la incertidumbre. Si algo nos quebranta, es la falta de asideros visibles, ¿no? De decir, va por acá, por acá. Cuando no tenemos claridad, de inmediato nos angustiamos. Y ese es justo el momento de avanzar en fe. ¿Qué decía San Pablo? La fe es creer en las cosas que no se ven. Justamente en lo que no veo, es decir, en aquello que no alcanzo, ¿no? A contemplar. Y esto también es importante para nosotros. Por eso añade Clemente, si algunos desobedecen a lo que ha sido dicho por él en medio de nosotros, es decir, si alguno se empeña en su error, en su jactancia y en su soberbia, dice, que quede claro que van a quedar ligados a una falta y peligro no pequeños. Nosotros no quedaremos ligados a esa falta. Seremos inocentes de ese pecado. ¿Por qué? Porque se le dijo. Y aquí hay también un matiz importante que no podemos olvidar. Si yo hago una observación, una advertencia, no tengo por qué esperar que se lleve a cabo. Ojo. Es decir, si yo, ¿no? A la luz del Señor, exacto, porque es lo que me toca, Edgardo, la digo porque está la posibilidad de que se lleve a cabo o no. Si yo le hago a ver a una persona en lo que está mal y la persona no se corrige, eso ya no es cosa mía. ¿Por qué? Porque también está el misterio de la libertad humana. Es como, a ver, si yo le llevo comida a Marisol, ¿no? Se la hago llegar, ya no es cosa mía que se la coma. A mí a ver, imagínense que piden ahora comida a domicilio, que ya está tan de moda después de la pandemia en Uber Eats. Y entonces piden, no sé, una hamburguesa. Y el repartidor dijera, pues aquí me quedo hasta que se la coma. ¿Qué le dirían? Es que, no, 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 yo te pedí la comida, punto. Si me la como no es cosa mía. Lo mismo pasa con los demás. Tú haces el señalamiento, tú expresas el consejo, tú das la corrección. Que se lleve a cabo no es cosa tuya. Tú hiciste lo que tenías que hacer, se acabó. Como el repartidor de comida. Va, entrega, se va. Uno dice, pues aquí me quedo hasta que se la coma. Y pobre de usted si no se la come. Verá el escándalo que le voy a hacer. Está le ando quemando su casa. No, a nosotros se nos dio una indicación, pero no, no, eso no nos obliga a imponer un resultado. Y también para eso hay que ser humilde. Porque la falta de humildad consiste en querer que el otro haga exactamente lo que yo le digo. Y no lo puedo hacer, porque a mí no me corresponde. Es como yo le puedo advertir a Olivia que si se va por allá se va a perder, pero no la puedo obligar a que se vaya por otro lado. Ella va a decidir, pero esa falta será cosa de Olivia, en particular cuando ya se le dijo. ¿De acuerdo? Por eso, fíjense, ¿no? Hace una oración muy bonita, de la cual yo voy a leer algunos fragmentos, para que vean cómo era la liturgia, ¿no? En esos momentos. Por ejemplo, dice algo muy hermoso Clemente. Dice, te pedimos, Señor, que seas nuestro socorro y protector. Salva a aquellos de entre nosotros que están en tribulación. Apiádate de los humildes. Levanta a los que han caído. Muéstrate a los necesitados. Cura a los enfermos, convierte a los extraviados de tu pueblo, sacia a los que tienen hambre,
redime a nuestros cautivos, restablece a los que están débiles, alienta a los pusilánimes, que conozcan todos los pueblos que tú eres el único Dios y que Jesucristo es tu siervo. Eres fiel con los que han confiado en ti, misericordioso y compasivo. Perdónanos nuestras injusticias, faltas, pecados y errores. ¿Se dan cuenta cómo miraban lejos? No solo hablan de los pecados. Lo último que dice es, perdona nuestras injusticias, faltas, pecados y errores. Porque a lo mejor no es un pecado, pero sí ha sido un error. Por ejemplo, a veces la manera en la cual educamos a los hijos. No fue un pecado, pero sí un error. No fue un error voluntario, no fue malicia, pero sin prudencia, por no haberle pedido al Señor que me ayudara en esa tarea. Y añade Clemente, no tengas en cuenta todo pecado de tus siervos y siervas, sino purifícanos con la purificación de tu verdad y endereza nuestros pasos para caminar en santidad de corazón y hacer lo bueno y agradable en tu presencia y en presencia de nuestros jefes. Da concordia y paz a nosotros y a todos los que habitan la tierra, como se la diste a nuestros padres cuando te invocaron santamente en fe y en verdad. Que seamos obedientes a tu omnipotente y santo nombre, a nuestros príncipes y jefes de la tierra. Dale, Señor, salud, paz, concordia, firmeza, para que atiendan sin falta el gobierno que les has dado. Vean cómo no hay conflicto, ni siquiera con los gobernantes. Se les reconoce como una tarea dada por Dios. Dice, pues tú, Señor, Rey celeste de los elegidos, da a los hijos de los hombres gloria y poder sobre las cosas que existen en la tierra. Tú, Señor, endereza su voluntad hacia lo bueno y agradable en tu presencia, para que, atendiendo piadosamente, con paz y mansedumbre, el poder que les has dado, alcancen de ti misericordia. Tú eres el único capaz de hacer estas cosas e incluso bienes muy superiores entre nosotros. A ti te confesamos por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote y protector de nuestras almas, por medio del cual a ti la gloria y la magnificencia, ahora y de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén. Piense cómo, al final ya de la carta, Clemente los invita a la oración en común. Porque eso es lo que ciertamente nos une. Y termina diciendo, nos procuraréis obedientes a lo que os hemos escrito por el Espíritu Santo, es decir, asistidos por el Espíritu Santo. Aniquiláis la injusta pasión de vuestra envidia conforme a la súplica que os hemos hecho en esta carta acerca de la paz y la concordia. Entonces ya se destaca, ¿no?, algo importantísimo. En nosotros debe siempre prevalecer un espíritu de paz y de concordia, no de guerra y de conflicto. Y esto también me parece importante en el caso de Clemente de Roma, nos sitúa en una realidad concreta a la cual todos y cada uno de nosotros pertenecemos. Es decir, la realidad humana es compleja. La realidad humana no es sencilla. Y por eso queremos salir más allá de nuestras particularidades, o como decía Clemente de Roma, de nuestras parcialidades, para ingresar a esa realidad mayor a la cual todos podemos pertenecer. La paz y la concordia. Ese era el objetivo. Vean cómo en un primer momento, entonces, los conflictos, vuelvo a insistir, no son teóricos, no son lo que hoy llamaríamos, ¿no?, problemas teológicos. Eso vendrán un poquito después. Porque justamente los herejes son tales porque no quieren esa paz y no quieren esa concordia.
Un hereje se aferra a lo propio y con ello busca, digamos, desgajar la unidad que Cristo ha establecido, ¿no? Lo que habíamos dicho, paz y concordia. Ese es ciertamente el objetivo. Este era, digamos, como el horizonte en el cual tenía que desarrollarse toda la vida de los discípulos del Señor. Acuérdense, todavía ni siquiera se les llama cristianos. Son discípulos de Cristo, comunidad eclesial. Se empieza a hablar de iglesia como algo instituido por el Señor. Pero entonces, ahora entendemos, y con esto ya terminamos el día de hoy, a lo que también se refería el gran Benedicto XVI cuando dijo, los verdaderos enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro. Y con eso hay que entender, están también dentro de cada uno de nosotros. No solamente son personas que a lo mejor vemos en la parroquia al lado, o personas que han asumido la vida religiosa, ¿no? También esos enemigos los podemos llevar en el corazón, ocultos, silenciados, pero reales. Por eso creo que vale la pena que nosotros, ¿no? Como como un sondeo del corazón y nos demos cuenta si de verdad queremos concordia y reconciliación o, por el contrario, queremos conflicto y división. ¿Qué impera en nosotros? ¿Queremos la resolución cristiana de los conflictos o queremos la intensificación de los mismos? Y eso, digamos, incluso en mi ámbito más inmediato, en mi ámbito familiar, en mi ámbito laboral, en mi ámbito social, en mi ámbito mundial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, última pregunta. ¿Qué les parece Clemente de Roma? Si notan el crecimiento que hay de los primeros documentos a esta carta, son, son como 20, pero algo ya ha cambiado, algo ya es más claro, algo ya está, digamos, dibujado, ¿no? Con claridad para seguirse. ¿Qué les parece Clemente de Roma? Elizabeth. Eh, Desde un comienzo siempre admiré el lenguaje que utiliza San Clemente de Roma, el, su lenguaje amoroso, su lenguaje comprensivo hacia la comunidad. En ningún momento se exaspera, conserva mucho la calma, e inclusive a esos dos personajes que sembraron la discordia, los invita a la conversión, los invita a que se sometan, los invitan a aceptar el consejo y a que sean dóciles. Entonces es algo que admiro muchísimo y el solo hecho de preparar esa carta tan extensa fue un estudio muy minucioso que él recibió del estado en que estaba la comunidad de Corinto. Claro, Eh, ¿no? O sea, lo sabe. Se le hicieron saber la situación, ora y entiende cuál es la situación real que ahí se está dando. ¿Qué pasó, hermano? Yo le encuentro en su contenido un parecido a San Clemente de Alejandría, porque cuando habla San Clemente de Alejandría de vaciar el corazón, también habla de esto de buscar en el corazón qué es lo que hay, que también decía que íbamos a hablar de lo que está llena la boca. ¿Cómo decía? Ay, bueno, a mí muchas palabras de él se me parecen a las de San Clemente. Ujú. Claro, porque apuntan finalmente a esa dimensión profunda que nos constituye y que no podemos descuidar. Vuelvo a insistir, no solo nos quedemos con lo que hacemos, pongamos atención en lo que verdaderamente somos. Y además, somos de manera oculta y secreta, pero no para Dios. El Señor no quiere que veamos esos desórdenes
para atormentarnos, quiere que los reconozcamos para quitarlos. No es un reproche, es un señalamiento para mejorar. El Señor no nos juzga, porque acuérdense, Él es amor. Y el amor es lo que busca siempre, el bien de los demás, aun cuando a veces nuestros criterios no lo comprendan, humanamente hablando, no lo entiendan. Es como pasa con los malvados en este mundo. Seguramente hemos tenido la impresión compartida de que a los malvados les va muy bien, nadie les pone un freno y se engrandecen. Y uno se pregunta, ¿por qué sucederá? Porque el criterio de Dios es claro, es paciente y los invita a una conversión. No lo hacen. Y al final el tiempo pasa. Y de verdad, ni saben lo que les espera. Y ellos, en lugar de verlo de esa manera, dicen, pues no me pasa nada, sigo así. Y lo peor, muchos los imitan, lo siguen. Entonces se hace, ¿no? Un desastre total que empezamos a veces a experimentar en carne propia y en términos generales. Entonces creo que aquí hay algo que nosotros debemos pedirle al Señor, espero que lo hagamos esta semana, y es que nos conceda ese espíritu de paz y concordia en nuestro propio corazón. Que si algo vamos a arreglar, si algo vamos a regir, a corregir, sea con paz y con concordia, no por reproches, señalamientos o reclamos. Lo que queremos al final es una reconciliación, no un enfrentamiento constante y permanente. Y que si yo voy a dejar a tal o cual persona, lo haga con paz, no por enojo, sino por amor, no por odio, sino por amor. ¿Se entiende? Entonces vemos cómo, por qué, ¿no? La relevancia de esta carta va a ser fundamental para las primeras comunidades. Y estamos hablando a finales del siglo I, los años 90. ¿Qué pasó, Paola? Yo así lo veo, o bueno, no sé, como si fuera o sea, una instrucción por si vamos a decirlo, como para una iglesia bebé o una iglesia pequeñita, o sea, alguien que apenas se va formando y todo, y se hace eso, ¿no? Como con amor, como dice Eli, con paciencia y como cuando se está instruyendo apenas a un niño pequeño a cómo debe de hacer las cosas. Bueno, sí lo veo. No, sí, claro. Pero se están poniendo los pilares y se están poniendo finalmente, ¿no? Las bases. Y vemos cómo esto, en definitiva, no ha cambiado. El Papa Francisco sigue exactamente en el mismo espíritu de paz y concordia. Eso no significa anular las diferencias. Significa llevar incluso las diferencias con paz, no con un afán conflictivo que conduce a la división y, vuelvo a repetir, a final de cuentas, pues al enfrentamiento, ¿no? El siguiente padre de la iglesia, que ya iniciaremos el próximo viernes, es San Ignacio de Antioquía y las cartas que hace. Porque digamos que en orden cronológico es justamente el que sigue. Ya vamos a entrar al siglo II. Del siglo I, más allá de los escritos apostólicos, o sea, de los evangelios y las cartas, el único documento que se conoce, que al menos se conserva, es el de San Clemente de Roma. No hay otro. Más allá de los evangelios, de las cartas de Pablo, de las cartas de Juan, las de Pedro, la de Santiago, la de Judas, ¿no? Tadeo, no se conocen otros, solo está. Es el único documento que se conserva en cuanto tal del siglo I. Ya a partir del siglo II vendrán más. Pero sí, vuelvo a insistir, imagínense qué diferente sería si en el catecismo nos dieran como alimento primario la carta de Clemente a los Corintios y no un cuestionario hecho en base a preguntas y respuestas que uno tiene que memorizar. Estamos hablando de una carta, o sea, ni siquiera es que sea un gran tratado, ¿no? Es una carta extensa, pero es una carta de verdad importante y también pues providencial, ¿no? Porque nos ayuda a entender cómo se asumen los conflictos
¿Cómo se resuelve? Entendiendo que no siempre se van a obtener los resultados esperados, pero al menos tendremos la paz de saber que hicimos lo que nos tocaba. Y ya, hasta ahí, no tenemos por qué obligar. Yo a una persona le puedo decir de todo corazón que deje de beber, pero probablemente no me va a hacer caso. Pero tampoco digo, entonces, ¿para qué se lo digo, no? Simple y sencillamente, ¿no? Le hago llegar lo que a mí me corresponde. ¿De acuerdo? Vale. Clemente, el obispo emergente de la mujer Roma. Pues sí. Y digo, vean, o sea, por eso se conocían, y no es casual que los de Corinto, ¿no? Todavía de recto corazón, le hayan pedido ayuda a Clemente como obispo. Y también a partir de ahí vamos a empezar a entender por qué el obispo de Roma va a ser tan relevante. Porque se considerará el obispo, ¿no? Sucesor de Pedro. Y acuérdense, Clemente fue el tercer obispo después de Pedro. Lo conoció. Y ahora podemos decir, fue un buen discípulo de Pedro. Pedro lo evangelizó bien, porque sembró en esta alma lo más importante, el amor, que siempre busca la paz y la concordia. Bueno, pues hasta aquí. Qué gusto verlos. Espero que tengan una semana muy, muy bendecida, un buen descanso y que todo en su vida marche de la mejor manera. Un gran abrazo, mi querido Edgardo, querida Elizabeth, querida hermana Rocío, querida Clara Basto, querida Marisol, querida Paola, querida Olivia, querida Marcela, querida Hilda. Que descansen y ahorita ya en cuanto me llegue la grabación, se las comparto con mucho gusto. Profesor, Muchas muchas gracias, gracias. querido profesor. Que descansen. Vale, déjenme acabar aquí. Gracias.